primera pregunta de este diálogo que mantendremos un poquito es: ¿cómo ves tú ese proceso hasta llegar al acuerdo de paz? ¿Cómo ha sido lo que tú has conocido en el terreno en Colombia, todas las incógnitas que había, las dificultades, esas fuerzas tan encontradas que hay en ese país en este momento, para llegar luego al acuerdo de paz? ¿Cómo ves tú ese trayecto? Bueno, antes de contestarte, déjame que te dé las gracias por la invitación que me permite estar hoy aquí, y gracias también a la audiencia por permitirme participar. Para mí Colombia es un tema, iba a decir muy importante, muy interesante, muy personal. Es decir, Colombia me interesa por muchas razones. Yo creo que Colombia es un país hermoso que de alguna manera es una especie de resumen de América Latina, ¿no? Es decir, no hay geografía, ventaja o conflicto, no hay elemento natural en América Latina que no se encuentre en Colombia. Y es un país que además tiene un gran protagonismo en la historia de América Latina y una historia terrible, ¿no?, en la que se celebran o se cumplen ahora 50 años de la parte dura que es esa guerra civil, y por otra parte los 50 años de la gran novela de Gabriel García Márquez, ¿no?, de Los años de soledad. Bien, por contestarte rápidamente y resumiendo mucho, es tremendo que se haya podido plantear por fin, 50 años después, un escenario de diálogo en el que en negociaciones durante 4 años se haya podido llegar por fin a un acuerdo de paz. Y sobre todo es una situación que parecía muy complicada y a veces imposible, después de que desde el año 2000, en los dos periodos presidenciales, en el periodo presidencial de Andrés Pastrana y en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe, se haya desarrollado en Colombia el mayor enfrentamiento militar de la historia de las guerras irregulares en América Latina, donde el Plan Colombia, financiado con 14.000 millones de dólares por Estados Unidos, ha supuesto el mayor despliegue de un aparato militar y tecnológico del que se tenga conocimiento en esas guerras irregulares o contrainsurgentes en América Latina. Y sin embargo, cuando llega a la presidencia el actual jefe de Estado, Juan Manuel Santos, en su discurso de toma de posesión abre una rendija en la puerta. Él dice que tiene la llave para un posible encuentro y para un posible diálogo de paz, y eso se produce. Y él cambia lo que era el principio del presidente Uribe. Para Uribe siempre decía que la victoria es la paz, es decir, que machacar a la guerrilla era la única manera de llegar a una Colombia en paz. Y Santos invierte los términos y dice que la paz es la victoria, que negociando una paz es cuando se conseguirá una victoria para abrir en Colombia otra etapa de reconciliación y desarrollo. Y se inicia una negociación en la que yo y termino ya esta primera intervención, lo que destacaría es que a mí me parece que es producto de una división por primera vez nítida entre dos grandes sectores de la oligarquía, de los poderes económicos en Colombia. La tradicional, la que representa a los ganaderos y a los grandes terratenientes, cuyo líder es Álvaro Uribe, y que es un sector económico que ha hecho negocios con la guerra, que de la guerra ha sacado la oportunidad de apropiarse de grandes extensiones de terreno. Se calculan que entre 6 y 7 millones de hectáreas, provocando el desplazamiento de millones de campesinos, y es un sector muy vinculado a los narcoparamilitares. Y sin embargo Santos, que yo creo que es el primer presidente que es el gran representante de la oligarquía histórica colombiana, representa al nuevo sector económico, al sector de la economía globalizada, de los sectores financieros, de la economía de los servicios, de la economía de la exportación,
Y él lo dijo en uno de los artículos que publicó aquí en El País, en el periódico El País, diciendo la paz es un gran negocio con estupendas oportunidades para la inversión internacional. Bueno, esas han sido las dos facetas del poder político, económico y militar que se han enfrentado en Colombia y que a través de Santos han podido canalizar una negociación. Hay que recordar que Santos también ha gobernado en 2 periodos y que en su segundo periodo él gana las elecciones al candidato uribista porque la izquierda le apoya precisamente con la negociación como su programa electoral, ¿no? Y fue ministro del Ejército, si mal no recuerdo, Sí, con Uribe. Bien, digamos que esa es la visión de una parte del proceso de paz. Pero, en tu opinión, ¿qué es lo que le lleva a la guerrilla a entrar en el juego de verdad, y seguirlo hasta ese documento final de 300 y pico páginas de la Habana? Y eso sería una reflexión. En tu opinión, ¿qué es lo que lleva al cambio de las armas como único elemento de diálogo a sentarse a la mesa? Mira, ese documento, el documento de los acuerdos de paz, son 300 y pico páginas, que dudo que haya mucha gente que se lo haya leído en su totalidad y que, sin embargo, yo también, yo por una obligación profesional también, no solamente por interés personal. Pero recomiendo su lectura porque es, aparte de una demostración de ese tremendo ejercicio que han hecho de negociación, es también una manera de acercarse a la propia historia de Colombia y a las razones profundas del conflicto, ¿no? Pero esas 300 y pico páginas se resumen en 3 líneas, que son las 3 líneas en las que se establece que la negociación se cierra con el compromiso del Estado para transitar, dice más o menos textualmente, para transitar a un nuevo escenario en el que impere la democracia con garantías plenas para quien se dedique al ejercicio de la política. Eso es lo que dice el acuerdo y subrayo lo del Estado porque el acuerdo no es un acuerdo que hayan negociado y que hayan firmado un gobierno, en este caso el gobierno del presidente Santos y las FARC. Es una negociación que han hecho y que el acuerdo lo han firmado la insurgencia con el Estado colombiano, hasta el punto de que el compromiso se extiende por 3 periodos presidenciales, unos 12 años, para el cumplimiento de lo acordado. Y es el Estado colombiano el que se obliga por primera vez a democratizar el país. Eso es lo que el acuerdo contiene fundamentalmente. Desde que comenzaron las negociaciones y durante todo su desarrollo, Santos siempre ha dicho que no estaban en juego ni el sistema político, ni el modelo económico, ni la doctrina militar. Y se les ha repetido a las FARC muchas veces que si ustedes quieren cambiar eso, ganen las elecciones y hagan las reformas que consideren necesarias. Por lo tanto, lo que se hace es, si se cumple el acuerdo, abrir una transición hacia una democracia donde la respuesta a quien sea opositor no sea que lo maten, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que yo creo que es lo que define el acuerdo de paz, habría que llegar a la conclusión de que las FARC por lo menos han tenido razón en 2 cosas, que es una, que la insurgencia era el único camino que les dejaron abierto cuando al conflicto de la tierra, Colombia es el país de América Latina que tiene una mayor concentración en la propiedad de la tierra, cuando a ese conflicto de la tierra se quiso oponer una parte de la población y la respuesta por parte del Estado fue la represión y incluso el terrorismo de Estado. Y también tenían, hay que reconocerlo, la razón las FARC cuando han mantenido que desde su creación en 1964 venían manteniendo su disponibilidad para negociar y su concepción de que la única solución que tenía el conflicto era una solución política mediante la negociación. Por lo tanto, lo que las FARC han hecho al negociar es lo que públicamente han venido proponiendo desde siempre.
Yo creo que quien ha modificado sustancialmente su actitud ha sido el Estado. Y ha sido un cambio de actitud que paradójicamente tenía un mucho mejor escenario cuando comenzó la negociación que cuando ha terminado. Es decir, tuvo una gran influencia en que se pudiera abrir la negociación el escenario de los gobiernos progresistas de América Latina, la época de Lula, Kirchner, Chávez, Evo, Correa, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, Nicaragua, El Salvador. Es decir, cuando la correlación de fuerzas era favorable a los gobiernos progresistas, como cada uno los quiera llamar, populistas o populares, democráticos, de izquierda, como se quieran llamar, esa coincidencia, esa década de gobiernos progresistas creó un escenario en el que Estados Unidos tuvo que reconsiderar su actitud hacia América Latina, y uno de los conflictos históricos era Colombia. Y de hecho, Estados Unidos cambia en ese escenario su actitud en los dos conflictos históricos. En Colombia acepta y acompaña la negociación, y en Cuba restablece las relaciones diplomáticas. Ese es el escenario en el que se produce el comienzo de la negociación, pero el escenario es mucho más negativo ahora, con la llegada de Trump y con la caída de los gobiernos en Brasil, en Argentina, el acoso al gobierno de Venezuela, cuando lo que ahora está en juego es ver si se cumple lo pactado, ¿no? Uh-huh. Bueno, en todo caso, las FARC decide entrar en el juego, el Estado, digamos, que también abre la puerta, y se produce el inicio de las negociaciones. Pero podríamos decir que con la entrada de las FARC ha terminado la violencia, se consigue la paz, porque me da la impresión que hay otra serie de grupos guerrilleros que todavía no han entrado en el proceso, se dice que más vinculados al tráfico, al narcotráfico. E incluso yo leí ayer la noticia de que acaba de morir en un enfrentamiento armado Ismael, le llama Muela de Grillo, que un es disidente de las FARC. Un disidente de las FARC que estaba vinculado al narcotráfico, claramente, ¿no? O sea, que ahí hay grupos armados todavía, ¿no? Te tengo que contestar en tres niveles. Uno, queda pendiente el segundo grupo, el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN, que está en un proceso de negociación, pero apenas iniciado con el gobierno del presidente Santos, y sobre cuyo futuro hay muchas incertidumbres. Es un grupo mucho menos importante que las FARC, tanto por su presencia territorial mucho menor como por su capacidad de fuego, es decir, por su capacidad militar, pero indudablemente es un elemento más del conflicto que está todavía pendiente de resolver. En segundo lugar, el gobierno de Santos está jugando con fuego en un tema especialmente delicado, que es la apuesta de algunos sectores por provocar disidencias en las FARC. Es decir, en todo proceso de negociación, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, dentro del grupo insurgente que se desmoviliza a través de esa negociación, se produce un porcentaje de deserciones. En el caso de las FARC ha habido sectores, entre el 8 y el 10% como mucho, que han rechazado el acuerdo por distintas razones. En unos casos con discursos políticos argumentando que se ha cedido mucho, en otros casos porque eran comandantes de regiones muy apartadas donde habían tenido una mayor relación con el narcotráfico y con otras economías ilegales, como por ejemplo la explotación de la minería ilegal del oro o del coltán, un mineral muy importante, por ejemplo, para los teléfonos móviles. Y lo que hacen es, digamos, escoger entre la desmovilización en la negociación política o el refugiarse en los negocios ilegales. A eso hay que añadir que desde los grupos a los que ahora me referiré, narcoparamilitares, se está haciendo una oferta a los guerrilleros de que se unan a ellos con una oferta de un salario de entre $300 y $400 mensuales, lo que en Colombia es una barbaridad,
y además con el argumento de ustedes no van a tener problema con nosotros porque nosotros estamos protegidos por el gobierno de las Fuerzas Armadas, no nos van a perseguir, aquí tienen ustedes seguridad, trabajo y muchas más garantías que si se acogen a lo acordado en el plan de paz. Bueno, eso es jugar con fuego, porque si en las FARC se produjera una disidencia grande estaríamos ante un problema tremendo. Porque el tercer escalón, por eso te decía que te contestaba en 3 niveles, el tercer escalón es que en Colombia hay en estos momentos entre 8 y 10.000 hombres, más que los que las FARC está desarmando, que son 7.000 aproximadamente, englobados en los llamados, el gobierno no les quiere llamar paramilitares, pero son grupos narcoparamilitares, son grupos paramilitares que se han ido extendiendo por las regiones utilizando el dinero del narcotráfico, que se han fundido, que ya no tienen como antes un discurso contrainsurgente, como en la época de las Autodefensas Unidas de Colombia, sino directamente son grupos criminales que fundamentalmente pelean por el control de los laboratorios y las rutas del narcotráfico. Y esos grupos representan una amenaza tan grave que el año pasado hubo unos 160 asesinatos de dirigentes sociales, este año llevamos ya entre 50 y 60, y esa es la mayor amenaza para la aplicación del plan de paz, porque si los guerrilleros dejan las armas necesitan tener seguridad jurídica y física, es decir, ahora hablaremos de eso, la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene unas condiciones especiales como aparato jurídico en el plan de paz, pero también la seguridad de que no los van a matar. Y ya hay media docena de casos de guerrilleros desmovilizados que al ir a visitar a sus familias han sido asesinados por grupos paramilitares. Por lo tanto, esas tres amenazas, los grupos paramilitares que existen, las disidencias que están siendo alentadas dentro de las FARC y la falta de cumplimiento del acuerdo de paz pueden crear situaciones muy complejas. Recordemos que en El Salvador hubo también, en un momento determinado, la creación de disidencias que se unieron a grupos criminales y que luego, cuando llegaron las maras, cuando tantos salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, sobre todo desde Los Ángeles, han creado un problema tremendo, que en 25 años de paz en El Salvador han muerto 100.000 personas como consecuencia de eso, y ahora mismo hay más homicidios a diario en El Salvador con la paz que había en plena guerra civil, ¿no? Sí, bueno, todo proceso de paz es enormemente complejo después de 50 años de confrontación armada y de tantos grupos armados diferentes en un país. Esto que estabas comentando se une un poco porque este grupo último que hablas de estos grupos criminales, unos paramilitares, pero en realidad son grupos criminales, funcionando muchos miles, pero están ahí. Sí, lo que pasa es que son grupos, vamos a ver, los paramilitares siempre han sido organizaciones criminales. Lo que pasa es que en un momento determinado tenían una cobertura de discurso contrainsurgente y ahora son lo mismo. Los narcos que los son narcoparamilitares. Ya no tienen como excusa combatir a la guerrilla, sino que tienen como objetivo el desarrollo de su negocio ocupando las zonas y las rutas. Y de hecho el grave problema en estos momentos es que en las zonas de donde se han retirado las FARC para agruparse en los campamentos en los que están ahora temporalmente, en esas zonas donde se ha retirado las FARC, como el Estado no tiene presencia y control, se están desplegando los grupos narcoparamilitares para controlar territorios, porque hay plantaciones de hoja de coca, porque hay laboratorios, porque hay rutas para la salida de la cocaína, ¿no? Sí, esto es un peligro real. En estos momentos yo creo que es la mayor amenaza al proceso de paz, ¿no? El gobierno es muy consciente de eso, pero no tiene capacidad para llegar a esas zonas todavía. De hecho, en este momento. Entre los 34 decretos que ha firmado este fin de semana, en el último momento el presidente Santos
Hay dos especialmente importantes en este sentido, que es uno, la ampliación de la Fiscalía con una unidad especial de investigación para el desmantelamiento de los grupos paramilitares y bandas criminales, y dos, la creación, que tiene que funcionar a partir del entre el 5 y el 15 de junio, del grupo élite de la policía, que debe perseguir a esas organizaciones criminales y bandas paramilitares, y que va a poner en marcha dos planes piloto en dos zonas especialmente afectadas por la violencia de estos grupos paramilitares, en Tumaco y en Buenaventura, como una experiencia para ver en qué manera se pueden combatir estas amenazas, porque la situación para la dejación de las armas es muy complicada. Es tan complicada que la revista Semana, que es la revista que representa el pensamiento del poder en Colombia, escribía este fin de semana que la entrega de las armas por parte de las FARC es en estos momentos un acto de fe de la guerrilla, porque todavía no les han asegurado, no les han garantizado ni la seguridad física, que no los maten los paras, ni la seguridad jurídica, la amnistía se está aplicando con cuentagotas, los tribunales están arrastrando los pies, ni la seguridad socioeconómica, porque de hecho se ha tenido que ampliar en 2 meses más su estancia en los campamentos, porque todavía no se están aplicando los elementos del acuerdo de paz que les garantizan unos mecanismos económicos de supervivencia, ¿no? Sí, a eso van precisamente los decretos Claro. del presidente para resolver esos huecos que estaban claramente establecidos. Pero incluso una pequeña precisión sobre estos grupos últimos que hemos hablado, criminales, esos no entran en la Justicia Especial para la Paz, esos entran en el sistema judicial ordinario, que por cierto el fiscal tiene ya ahí un problema, 15.000 asuntos pendientes de resolución del anterior sistema de paramilitares. El acuerdo de paz establece dos cosas muy importantes en ese sentido. Una, que no se le va a dar reconocimiento político a los narcoparamilitares ni a las bandas criminales, pero al mismo tiempo que sí se deberán estudiar mecanismos de sometimiento, de manera que si esos grupos deciden entregar las armas, la justicia, no la que se ha creado especialmente en el acuerdo de paz, sino la justicia en general, podría considerar mecanismos de sometimiento para garantizar que hubiera una ruta de entrega de las armas y de disolución de esas bandas. Sí, unas atenuantes. Exactamente. Si entregan las armas. Claro. Pero lo que no se les va a dar es el estatus político como a la insurgencia. No entran en la JEP. Visto, bueno, efectivamente digamos que un Estado en el Estado se va integrando en el Estado final de todos. Esa es un poco la idea. ¿Cómo ves tú, o cómo entenderías tú que siendo realmente la paz un bien, yo por lo que he visto, absolutamente deseado masivamente, ¿eh? Las víctimas están volcadas en la paz, no dudan un minuto en ese proceso. ¿Por qué se perdió el referéndum primero? Bueno, vamos a ver. El referéndum tiene primero una explicación que solamente corresponde a Santos, que fue el único que se empeñó en hacerlo. Es decir, la Constitución colombiana atribuye exclusivamente al presidente las competencias para negociar y firmar, establecer un acuerdo de paz, con lo cual no había una obligación de refrendarlo. Ante el acoso de la extrema derecha de Uribe, Santos en un momento determinado utilizó como estrategia para defenderse de ese acoso el decir, pero ustedes no se preocupen, Uribe no tiene razón. La acusación de Uribe era que se estaba entregando el país a las FARC y al castrochavismo. Y entonces Santos dice, yo me comprometo a someterlo a referéndum. Bueno, la propuesta de las FARC era hacer una asamblea constituyente, de manera que los acuerdos de paz se incluyeran en un nuevo pacto nacional político, ¿no?, para la democratización del país. Santos se empeña en hacer el referéndum y el referéndum se convoca sin que el gobierno ponga toda su capacidad para hacer pedagogía de la paz, sin que haya una implicación a fondo de la administración en ese proceso de explicación, y el referéndum se pierde
por 55.000 votos sobre 13 millones de votos, con una participación del 37% nada más de los que podían votar. Y se dan además una serie de ingredientes que contribuyen a la formación de lo que en estos casos se suele denominar la tormenta perfecta. Es decir, hay una gran tormenta, la cola de un huracán, que pasa por las zonas donde más se iba a votar el sí, sobre todo la costa del Caribe, y no pueden salir de su donde casa. decenas de miles de personas no pueden ni siquiera salir de su casa para ir a votar. Hay una polémica absurda en aquellos momentos sobre un tema relacionado con el Ministerio de Educación y la cultura de género, que hace que las iglesias cristianas ataquen el acuerdo de paz y conviertan lo que era uno de sus avances en un supuesto ingrediente negativo. Es decir, el acuerdo de paz tiene por primera vez en todo el mundo un tratamiento de género donde se hace una defensa especial de la violencia que las mujeres han padecido. Y todo el acuerdo de paz tenía una redacción orientada en ese sentido, y eso se interpreta como que se va a intentar imponer la cultura de género en el conjunto de la nación colombiana, y arrastra también una cantidad de votos. Hay una campaña furibunda que incluso los tribunales han condenado por tergiversación de la información para el votante, donde se cuentan las mayores barbaridades a los electores sobre lo que el acuerdo puede suponer. Pues te van a quitar las vacas, van a llevar a tu hijo no sé dónde. Una campaña tremenda. Y el referéndum se gana exactamente por el porcentaje que el uribismo tiene en el país, que es un 25%, y convierte una minoría en una mayoría. Es decir, al no votar el 63% no participó en las elecciones. Con lo cual, fueron 6 millones y pico contra 6 millones y pico, y la diferencia fueron 55.000 votos. Probablemente, si ese día no llueve, el resultado hubiera sido a favor del sí. Esos 6 millones de votos son los votos del uribismo, que son un 25%. ¿Estaban los colombianos en contra del acuerdo de paz? No. No. Lo que sí sucede en Colombia es algo que se puede comparar con lo que sucedió en El Salvador. En El Salvador había, y eso que el país es más chiquito, en Colombia ocurría y ocurre todavía mucho más, una gran diferencia a la hora de percibir la guerra si vivías en una gran ciudad o si vivías en el campo. Cuando el conjunto de los salvadoreños, incluyendo a la oligarquía más dura, entiende que hay que negociar, cuando la guerrilla hace una ofensiva y se establecen las colonias de los ricos en la capital, en San Salvador, y todo el mundo siente la dureza de la guerra como una experiencia que no es lejana, sino que es muy próxima. Y en Colombia todavía hoy sigue habiendo una manera muy distinta de percibir la guerra en las grandes ciudades que en el conjunto de la Colombia rural. Y para terminar, donde el sí triunfa es en las zonas más afectadas por la guerra. ¿Y dónde se decide el resultado del referéndum? Que eso es fundamental. En Antioquia, en Medellín, en el territorio Uribe, donde, así como en Bogotá gana el sí, en Medellín gana el no por 600.000 votos. Es decir, la diferencia de esos 50.000 por los 55.000 por los que ganó se acumula con la votación de Medellín, con la votación del uribismo, ¿no? Nos estamos acercando al tiempo final de nuestra conversación para dar paso a quienes nos acompañan. Yo tendría dos preguntas más. Prometo darte respuestas muy cortas. Con tu conocimiento profundo de la situación. Una me parece que es muy importante el ver de qué manera está influyendo en todas estas dificultades que se viven ahora, porque el presidente Santos y su gobierno está sufriendo un acoso real del sector de Uribe, muy violento en las formas, en la expresión. Para quien viene de fuera y se acerca frente a un proceso que es un bien común general, ¿cómo hay esa confrontación? ¿Tú crees que incide en algo el hecho de que el año que viene hay elecciones presidenciales y todo se está moviendo? Es la explicación fundamental, es decir,
Y Santos no es candidato, porque ya no puede ser. No puede serlo, ni Uribe tampoco. Y Uribe tampoco puede serlo. En el proceso para la aplicación, implementación, como le dicen en Colombia, del acuerdo de paz, lo peor que sucede es que hay elecciones generales, elecciones legislativas y presidenciales el año que viene. Es decir, que faltan menos de 12 meses para esa primera vuelta electoral, porque en Colombia las campañas electorales duran aproximadamente un año. Es decir, el último año de cada presidente es la campaña electoral para la elección del siguiente. Y la campaña electoral se va a polarizar en torno al acuerdo de paz. Uribe tiene que designar a un candidato, que es uno de sus graves problemas, porque él tiene aceptación personal, pero no tiene como le sucede a los caudillos, no tiene un representante que tenga mucha repercusión como la que él tiene, por lo tanto, ahí tiene una dificultad. Y yo creo que las candidaturas se van a polarizar a favor y en contra del cumplimiento del acuerdo de paz, cuando además es un sinsentido, porque es el Estado el que se ha comprometido a aplicar ese acuerdo y además hacerlo durante 3 periodos presidenciales sucesivos. Pero nos podríamos encontrar con que haya al final, digamos, tres grandes candidaturas. Una, la uribista, contra los acuerdos de paz. Otra, el heredero de Santos, a favor de aplicar el acuerdo de paz. Y una tercera, lo que podríamos denominar la izquierda, con el nuevo ingrediente del partido político que surja de las FARC. Bueno, el desenlace ahí podría ser como en la segunda vuelta que le dio la presidencia en su segundo mandato a Santos, que los que quieran aplicar el plan de paz reciban el apoyo de la izquierda. Y de hecho las FARC, que ahora en un par de meses pondrán en marcha el nuevo partido, yo creo que están haciendo, que han tomado una actitud inteligente e incluso generosa, que es, uno, anunciar que su partido político se pone en marcha convocando una gran convergencia de todos aquellos que quieran levantar la bandera de la defensa de la democracia mediante el cumplimiento del acuerdo de paz. Y dos, que ellos no quieren presentar un candidato presidencial, sino que lo que les gustaría es lograr una gran alianza, una especie de gran pacto nacional a favor de la democracia, para que así se garantizase el cumplimiento del plan de paz, e incluso proponen la creación de un gobierno provisional con programa político, cumplimiento del acuerdo de paz. Bien. Segunda. Me has dicho que ibas a hacerme 2 preguntas. La segunda, que yo creo que es, si todo va bien, es el reflejo de algo que puede ser muy importante, no solamente que la guerrilla deje las armas, tenga garantías de que no va a ser atacada físicamente, tenga una oportunidad de rehacerse económica y socialmente, integrarse en esa sociedad, que no es fácil, después de 20 años de pegar tiros en la 50. selva, o 50, pero en fin, la generación de ahora, sí, bueno. 50 ya serían ancianitos, ya no, pero los actuales jóvenes, integrarse. La tercera es que ese movimiento pase de ser movimiento armado a un movimiento político, que entre en el sistema democrático de Colombia para el futuro. ¿Cómo ves tú esa transformación del ideario de las FARC de lucha armada a lucha política pacífica en la estructura del Estado y acudiendo a las instituciones parlamentarias en el futuro? ¿Cómo ves ese juego? Desde mi punto de vista tiene, hombre, es un tema muy complejo, ¿no? Pero digamos, tiene una visión sencilla y una visión con amenazas potenciales. La parte sencilla es lo que ocurrió en El Salvador. En El Salvador, después de una tremenda guerra civil de 10 años, el partido conserva el nombre y se reconvierte, o sea, la guerrilla se reconvierte en partido conservando el nombre y va ganando apoyo social. Primero gana la alcaldía de San Salvador, después gana las legislativas y al final ha ganado las presidenciales y está el segundo presidente elegido por parte del FMLN, o sea, elegido como candidato del FMLN. Bueno, eso puede suceder en Colombia y yo creo que es lo que va a suceder. Ahora bien, en el proceso para que una guerrilla se transforme en partido político, y sobre todo porque en El Salvador era una guerrilla con 10, 12 años de historia, en Colombia es una guerrilla con 50 años, en una historia tremenda la del país y la guerrilla más importante que ha habido
en América Latina. En ese proceso de transformación, yo creo que hay dos riesgos que deben resolver y que no son siempre fáciles de procesar, que es uno, el que la generación que ha hecho la guerra sepa dejar paso a una nueva generación con otro tipo de preparación para, sin dejar la lucha social, participar en la competición parlamentaria y electoral. Y dos, que los dirigentes de la guerrilla, los guerrilleros, los guerreros, comprendan, como le decía en Cuba Martí a sus generales, ¿no? A Máximo Gómez sobre todo, le decía: general, no se dirige un país, no se gobierna un país como se dirige un cuartel. Y en este caso la guerrilla siempre tendrá la dificultad, al hacer ese tránsito, de entender que no se puede hacer política dirigiendo una organización política como se dirigía una organización militar. Bueno, esas son dos dificultades, pero dos dificultades que se verán potenciadas, aumentadas o reducidas en la medida en que el Estado cumpla con sus obligaciones y cumpla con todo lo que el plan de paz establece, ¿no? No resisto a hacer una última pregunta al periodista. ¿Cómo ves el papel que ha tenido la prensa y los medios de comunicación colombianos en todo este proceso? Muy brevemente. Sí, si te lo tuviera que contestar muy brevemente, diría que el papel ha sido... Hay que escoger una palabra, hay varias, pero ha sido muy desafortunado en el sentido de que los medios de comunicación han formado parte de un bando de la guerra. Los grandes medios de comunicación, y cuando hablo de los grandes medios de comunicación hablo de las empresas de comunicación, de los dueños de los medios